Vamos a analizar ahora los ejemplos resueltos del libro de Tippens del capítulo 28 correspondientes a conexiones en serie y paralelo de resistencias con circuitos de corriente continua. Dice, las resistencias R1 y R2 de la figura 28.2 son de 2 y de 4 ohms. Vamos a ver cuál es la figura 28.2. Aquí está, esta es la figura 28.2. Se refiere a estos dos resistores o de estas dos resistencias conectadas en serie. Son de 2 y de 4 ohms. Si la fuente de fuerza electromotriz o fuente de voltaje mantiene una diferencia de potencial constante de 12 volts, ¿qué corriente se suministra al circuito externo? ¿Cuál es la caída de potencial a través de cada resistor? Ok, vamos a analizar primero los datos que tenemos. Tenemos los valores de R1 y los valores de R2. Si la fuente de voltaje nos está proporcionando 12 volts, ¿qué corriente se suministra al circuito externo? Para poder encontrar la corriente que está pasando por este circuito, yo necesito considerar que estas dos resistencias son una misma a fin de poder aplicar la ley de Ohm. Entonces, calcularemos la resistencia equivalente de estas dos resistencias. Para calcular la resistencia equivalente de dos resistencias en serie simplemente hay que sumarlas. 2 ohms más 4 ohms es igual a 6 ohms. Ahora que ya tengo la resistencia puedo aplicar la ley de Ohm y la corriente que pasa entonces es igual a el voltaje entre el valor de la resistencia. Esto es igual a 2 amperes. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la caída de potencial a través de cada resistor? Para saber cuál es la caída de voltaje en cada una de estas resistencias, vamos a recordar que la suma de ambas me tiene que dar el voltaje de la fuente, ya que cada una de ellas tiene una caída de voltaje o caída de potencial. Ahora, ya conozco el voltaje total de mi fuente, ya conozco la corriente total de mi fuente y conozco el valor de cada una de las resistencias. Lo recomendable aquí es utilizar la ley de Ohm para cada una de las resistencias, de tal manera que, como la corriente que calculé es la misma que pasa por esta resistencia y es la misma que pasa por esta resistencia, de acuerdo a lo que analizamos, entonces podemos nosotros decir, aplico la ley de Ohm para la resistencia 1 y como quiero calcular el voltaje o la caída de voltaje que corresponde a esa resistencia, pues multiplico la corriente que pasa por esa resistencia, que es la misma que pasa por todo el circuito, 2 amperes por la resistencia 1 que valía 2 ohms. Aquí está, entonces el consumo de voltaje o caída de voltaje para mi resistencia 1 es de 4 volts. Aplicando nuevamente la ley de Ohm para la resistencia 2, nuevamente la corriente que pasa por la resistencia 2 es la misma y la resistencia es de 4 ohms, obtengo que el voltaje que consume la resistencia 2 es de 8 volts. Y como dijimos, la suma de los dos voltajes tiene que ser igual al voltaje que proporciona la fuente de alimentación. Entonces ya tenemos que la suma de los dos voltajes da 12 volts. Eso quiere decir que confirmamos que tiene lógica y estamos bien. Vamos a analizar ahora el ejemplo 28.2 que corresponde a un circuito con conexión en paralelo. Dice el problema, el voltaje total aplicado al circuito de la figura 28.6 es de 12 volts. La figura 28.6, aquí está. El voltaje que estamos aplicando por medio de la fuente es de 12 volts. Y las resistencias R1, R2 y R3, R1, R2 y R3 son de 4, 3 y 6 ohms respectivamente. Determine la resistencia equivalente del circuito. Inciso B. Determine la corriente que pasa por cada resistor. Vamos a enfocarnos en el primer inciso y después nos enfocaremos en el inciso B. Inciso A. Determina la resistencia equivalente del circuito. Ok, tengo este circuito. Conozco la resistencia R1, R2 y R3. Tenemos que reducir el circuito hasta que encontremos como si estas tres resistencias estuvieran en una caja y pudieran representar a una sola resistencia que se conoce como resistencia equivalente.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar una forma clara de conexión. Esta resistencia no está en serie ni está en paralelo con estas. Entonces esta por el momento la voy a reservar y no le voy a hacer nada. Pero sí puedo observar que R2 y R3 están en paralelo. Por lo tanto puedo reducirlas con la fórmula de... Ellos usaron la fórmula que era el despeje para cuando tengo dos resistencias en paralelo. Yo pude haber aplicado 1 sobre R equivalente es igual a el inverso de R2, es decir, 1 sobre 3 más el inverso de R3, 1 sobre 6. Por lo tanto, al resolver esto en la calculadora, 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Obtengo el resultado de 1 sobre 3 más 1 sobre 6 y a eso le saco el inverso y hubiera obtenido lo mismo que al aplicar esta fórmula. Yo no me inclino por aprenderme los despejes porque, pues no, la verdad, prefiero despejarlos yo, pero como ustedes quieran, el resultado debe ser lo mismo. De hecho, lo voy a hacer en pasos. Si lo hubiéramos hecho con la otra fórmula, yo hubiera tenido que 1 sobre 3 más 1 sobre 6 me hubiera dado un valor de 0.5. 1 sobre 0.5 o bien en su calculadora aplicarle el inverso es 2. Es decir, hubiera obtenido yo el mismo resultado. Tenemos entonces el resultado de estas dos resistencias en paralelo, ¿cuál era su resistencia equivalente? Pero todavía no encuentro la resistencia equivalente total del circuito. Para hacerlo entonces tengo que reducir estas dos resistencias a una sola. Estas dos resistencias están en serie. Donde termina una empieza la otra. Ahora sí puedo reducirlas simplemente sumándolas. Por lo tanto, la resistencia equivalente aquí es 2 y R1 valía 4. Aquí está 4 más 2. El resultado de la resistencia equivalente total del circuito es de 6 ohms. Ya que tengo mi resistencia equivalente del circuito, vamos a ver qué dice el inciso B. Determine la corriente que pasa por cada resistor. Pues primero vamos a encontrar cuál es la corriente que sale de la fuente y después vamos observando cómo es el consumo de voltaje en cada una de las resistencias. Primero vamos a calcular la intensidad de corriente que sale de la fuente. Para eso usaremos la ley de Ohm, considerando la resistencia total del circuito y el voltaje que produce la fuente, que eran 12 volts, y la resistencia total del circuito, que eran 6 ohms. Entonces, utilizando la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje 12 volts entre la resistencia 6 ohms. La corriente es igual a 2 amperes. Ya con esta corriente yo puedo ir a analizar el circuito. Si por la fuente de alimentación de voltaje tengo una salida de corriente de 2 amperes y la fuente está en serie con esta resistencia, entonces por esta resistencia R1 pasan 2 amperes también, porque dijimos que cuando tenemos elementos en serie la corriente es la misma. La corriente en R1 entonces es 2 amperes, aquí la tiene, ¿sí? Ahora vamos a calcular la corriente en R2 y la corriente en R3. Para poder encontrar la corriente en R2 y la corriente en R3, voy a aplicar la ley de Ohm para cada una de las resistencias. De tal manera que yo para aplicar la ley de Ohm, I es igual a V entre R. Necesito conocer el voltaje y necesito conocer la resistencia. ¿Conozco la resistencia R2? Sí. ¿Cuánto vale? 3 ohms. ¿Conozco la resistencia R3? Sí. Vale 6 ohms. ¿Conozco el voltaje de R2 y de R3? No, pero sí lo puedo conocer. Puedo calcular qué caída de voltaje tenemos en esta resistencia. Entonces tendríamos que, utilizando la ley de Ohm, V es igual a I por R, sabíamos que por este circuito pasaban 2 amperes y que la resistencia R1 es de 4 ohms. Entonces 2 por 4, 8. En esta resistencia R1 tengo una caída de voltaje de 8 volts. Estas dos juntas suman el voltaje proporcionado por la fuente. Si esta es de 8 volts, esta tiene una caída de 4 volts. Ahora, si esta tiene una caída de 4 volts, puedo considerar que en este punto y en este punto
tengo una diferencia de voltaje de 4 volts. Por lo tanto, para R2 y para R3 tengo una diferencia de voltaje de 4 volts. Puedo entonces aplicar la ley de Ohm para cada una de las resistencias y para el caso de R2, 4 volts sobre 3 ohms, que es lo que vale R2, me da el valor de la corriente de la resistencia 2. Y aplicando la ley de Ohm en la resistencia 3, tenemos que el voltaje sigue siendo de 4 volts porque están en paralelo, el voltaje es el mismo entre el valor de la resistencia 3, que son 6 ohms, y entonces tengo que la corriente es igual a 0.667 amperes. Y nosotros podemos ver entonces que cuando teníamos este circuito, la corriente que pasaba por aquí era igual a la corriente que pasaba por aquí, y después se deriva en estas dos divisiones y la suma de las dos corrientes debe ser igual a la corriente que proporcionaba la fuente que pasaba también por R1. Entonces la suma de las dos corrientes debe dar 2 amperes. Vamos a ver si es cierto. 1.33 más 0.667 efectivamente es la corriente total que teníamos que proporcionaba la fuente, 2 amperes.